Alexis sonreía todo el tiempo, se movía. Eso era feliz. Él nunca era triste, eso ni lloraba casi. Somos informados sobre la desaparición de un menor en el municipio de San Cayetano, Cundinamarca. Nosotros pensamos que el niño se había extraviado, que había salido a jugar, que de pronto le había pasado algo, se había caído y estaba quizás herido en alguna de las zonas boscosas de acá, de todo este sector. Y existía posiblemente un motivo para extraer al niño de ese hogar y podérselo llevar. Soy Alejandra Giraldo. Buenas noches. La historia de hoy fue uno de los casos más atroces cometidos contra un niño en Colombia. Sucedió en octubre de 2024, en San Cayetano, un municipio de Cundinamarca ubicado a unas 4 horas de Bogotá. El estremecedor homicidio partió la historia de ese pueblo en dos. El nombre de la víctima, Alexis Delgado, tenía tan solo 2 añitos. Es un nombre que allí todos recuerdan. El caso inició cuando los familiares del menor de edad denunciaron su repentina desaparición. Las autoridades, los vecinos y los habitantes del sector se unieron en una intensa búsqueda. Así comienza esta historia de Laura Hincapié, en los brazos equivocados. Existen lugares alejados, silenciosos, casi ocultos. Lugares que solo aparecen en el mapa cuando se convierten en el telón de fondo de una tragedia. Eso ocurrió con esta vereda, anclada en las montañas del municipio de San Cayetano, al norte de Cundinamarca. En octubre de 2024, un grave suceso hizo que los ojos del país se volcaran hacia este rincón olvidado. Es un lugar en medio de la nada, en la falda de una montaña, que no tiene ningún acceso tampoco. Porque se convirtió en el epicentro de uno de los casos más atroces cometidos contra un niño en Colombia. Un caso como estos no es de forma continua que se ve. La comunidad es muy tranquila, muy pacífica. Entonces siempre genera un impacto un caso de estos. El horror volvió protagonista a esta tierra que hoy lucha por superar la crueldad de la que fue testigo. Es terrible. Eso lo hace es un psicópata, un monstruo. San Cayetano es un municipio de apenas 5.000 habitantes. Su nombre honra a un sacerdote italiano conocido como el Ángel de los Pobres. El casco urbano está ubicado a 4 horas de distancia del frenesí de Bogotá. Y la vereda Los Ríos, el escenario de esta historia, a otras 2 horas más de un agreste recorrido. Es un camino que es trocha, es desolado. En medio de senderos de maleza, rodeada de montañas cobijadas por la neblina, se encuentra la finca donde vivía Alexis Delgado, un niño de solo 2 años de edad. Es una finca que se encuentra en medio de la nada. Los vecinos más cercanos se quedan aproximadamente a 1 kilómetro, 2 kilómetros de distancia. Allí, el subintendente Wilson Fernando Cárdenas de la Policía de Cundinamarca recibió una inquietante denuncia el viernes 18 de octubre de 2024.
somos informados sobre la desaparición de un menor en el municipio de San Cayetano, Cundinamarca. La repentina desaparición del menor Alexis Delgado rompió la calma de esta vereda. ¿Cuál era el perfil del niño que había desaparecido? Era un niño aquí en la región muy conocido porque siempre acompañaba a sus familiares al ordeño, a sacar la leche. Los vecinos del sector querían mucho al niño porque lo sentían propio de la región. Hola, mi amor hermoso. La investigación de la desaparición del pequeño inició con una tarea: indagar sobre su entorno familiar. La madre biológica era una señora que venía con un pasado un poco oscuro. Posiblemente traía problemas de drogadicción. El investigador rápidamente descubrió en medio de sus pesquisas que esta era una historia marcada por la pobreza, el abandono y la soledad. Luz Angélica Ramírez, de 28 años, es la madre biológica de Alexis Delgado. Te amo. Oh, sí, ¿lo paro otra vez? Una mujer que ha tenido que vivir en medio de las dificultades. Pura jovencita de 16, 15 años me fui lejos de la casa. En la misma familia hubo maltrato, entonces me fui. Trabajó en fincas, recogió café, cultivó flores, hacía lo que podía para sobrevivir. Para el año 2021, cuando Angélica tenía 24 años, quedó en embarazo, pero asegura que fue en medio de una relación posesiva y violenta. Me celaba hasta con las mujeres y me maltrataba por todo. ¿Qué le dijo el papá del bebé cuando usted le dijo que estaba embarazada? Él nunca me quiso creer que era de él. Él nunca quería al niño, él nunca lo quiso. En la investigación por la desaparición de su hijo Alexis, Angélica le contó a la policía que la vida del pequeño nunca fue fácil. Desde que nació tuvo que luchar por vivir. Nació por parto cesárea. Ya estuvo entre la vida y la muerte en una incubadora. Como un mes y medio hicieron transfusión de sangre y todo eso. Para esa época, Angélica vivía en el municipio de Tocancipá, Cundinamarca, donde el bebé creció como un guerrero, sonriente y lleno de vida. Alexis sonreía todo el tiempo, se movía. Eso era feliz. Él nunca era triste, eso ni lloraba casi. Pero criar a su hijo sola, con poco dinero y sin ayuda, se convirtió en una odisea diaria para Angélica, y así se lo relató a la policía. Y no me alcanzaba para pagar un apartamento de 800, 700. Eva Janet Ramírez es la madre de Angélica. Ella también habló con el investigador Cárdenas sobre la vida de su hija y su nieto Alexis. Siempre ha luchado, le ha gustado su trabajo y él ya siempre quiso salir adelante, pero desgraciadamente no pudo. El investigador Cárdenas conoció que para el año 2022, Angélica tuvo que buscar ayuda para el cuidado del pequeño Alexis. Mi hermana Jamie Caterine, ella vivía muy pendiente del niño. El niño mira la cámara y sabe que lo estamos grabando. Jamie Caterine Ramírez era una tía muy preocupada por el bienestar de Alexis, y aunque apenas tenía 17 años, había forjado una relación estable con su pareja, este hombre llamado Carlos Steven Herrán. Ella vivía con ese señor. Él trabajaba en construcción. Carlos Steven y Jamie Caterine vivían en Tocancipá y le demostraban mucho cariño y afecto al pequeño Alexis. Así lo confirma la madre de Angélica y abuela del niño. Ese señor era muy tratable, quería al niño, lo bañaba, que bien lo trataba bien. El subintendente Cárdenas entendió entonces el cuadro familiar que rodeaba al menor desaparecido. Un niño que venía con unos problemas disfuncionales de su hogar. Estuvo en compañía de su madre biológica hasta los 8 meses, pero a partir de eso tuvo que ser rescatado por la comisaría de familia en su momento.
Desde octubre de 2022, el pequeño Alexis Delgado había quedado a cargo definitivamente de su tía y su pareja. Como Jamie aún era menor de edad, la comisaría de familia de Tocancipá le entregó la custodia oficial del menor al tío político, Carlos Steven Herrán. Como él ya en esos días era menor todavía, el señor fue el que se hizo cargo del niño. Angélica le confesó a la policía que perder la custodia del pequeño la hizo caer en una temida adicción. Yo qué mal. Ya ahí sí fue cuando en verdad caí a la drogadicción. Para mediados del 2022, Jamie Caterine y su pareja llegaron a vivir a la vereda Los Ríos del municipio de San Cayetano, Cundinamarca, donde creció el pequeño Alexis. Sonríe, sonríe. Pero el 18 de octubre de ese mismo año se reportó la repentina desaparición del menor. Bajo esta neblina espesa, el subintendente Cárdenas buscaba un halo de luz en la investigación por la desaparición del pequeño. ¿Cuál es la versión que dan las personas que tenían a su cargo al niño, en este caso su tía y el esposo de la tía? Que la tía manifiesta que ella el día viernes, 18 de octubre, en horas de la madrugada, deja al niño listo, cambiadito, bañadito, y se lo entrega al cuidado del señor Carlos Steven Herrán. Ella posteriormente sale hacia este sector para esperar el bus que va hacia el municipio de Pacho, donde tenía una cita médica. Está contento. Tómale a él ahí un ratito. Como ya conocía el cuadro familiar, el uniformado se concentró en indagar detalles con el tío político Carlos Steven Herrán, quien tenía la custodia legal del menor. Carlos Steven nos manifiesta que él estuvo acá en este sector, se desplaza hasta la finca, que queda aproximadamente 2 kilómetros. Llega entre las 5 o 6 de la tarde y él sigue con sus labores comunes. El pequeño, afirmó Carlos, se había quedado en un cuarto de la finca mientras él terminaba el ordeño de las vacas. Pero cuando regresó, ya después se percata ese mismo viernes que el niño no está, que lo habían sacado o raptado de su hogar de residencia. Aquí en los alrededores de la finca donde vivía el pequeño Alexis Delgado junto a su tía y a su tío político se concentró su búsqueda, una búsqueda que lideró la policía de Cundinamarca. Mayor, ¿cómo iniciaron ustedes la búsqueda del niño en este sector? Una vez nos enteramos de la pérdida del niño, la Policía Nacional dispuso de todas sus capacidades para buscar al niño. En coordinación con la comunidad, con la alcaldía, presidentes de Junta de Acción Comunal, un equipo de más de 73 hombres y mujeres, nos desplegamos por todo el territorio. Como usted ve, es un sector boscoso muy grande. El mayor Juan Sebastián Ramírez es el jefe de investigación criminal de la Policía de Cundinamarca. ¿Cuál era, Mayor, la primera hipótesis que tenían ustedes de la desaparición del niño? Nosotros pensamos que el niño se había extraviado, que había salido a jugar, que de pronto le había pasado algo, se había caído y estaba quizás herido en alguna de las zonas boscosas de acá, de todo este sector. A la búsqueda de las autoridades se sumaron preocupados los campesinos del sector, liderados por el presidente de la Junta de la Vereda, Brian Rodríguez. Aquí llegamos aquí a la casa, nos reunimos todos y empezamos a dividirnos. 3, 4 personas, grupitos y todo el mundo dispergiado por allí, por allá. Buscamos minuciosamente bajo las piedras, cerca de la quebrada, en los montes, un rastro de sangre, una huella de algún piecito, una bota, cualquier cosa, por todo lado íbamos buscando. Grupos de hombres y mujeres recorrieron con linternas las montañas de la finca buscando algún rastro del menor.
Andamos y pues imagínense, esta finca es grande, lo piedrosa, lo rocosa, pero no, nada, no encontramos señales de nada, ni rastros. Para la tarde del sábado 19 de octubre de 2024, tras varias horas de búsqueda, la policía tenía un gran temor. Un niño de 2 años, más de 2 o 3 horas sin comida, sin agua, podríamos correr el riesgo de que se deshidratara. Además, pues las condiciones acá entre 2.800 y 3.200 metros sobre el nivel del mar, las temperaturas son muy bajas. Eso también nos preocupaba bastante. Pero al no encontrar ninguna pista que llevara al paradero del niño, la policía entendió que la investigación debía tomar otro rumbo. Empezamos a explorar otras hipótesis que nos dijeran qué pasó. ¿Sería posible que alguien se lo hubiera llevado? Fue entonces cuando en las labores de campo, el subintendente Cárdenas recibió una información clave sobre la madre biológica del niño. Según lo que nos informaba la hermana, la señora Jamie Catherine, venía insistiendo, llamando, también como llamadas amenazantes. ¿Dónde está mi hijo? Se los voy a quitar. ¿Se trataba entonces de un posible secuestro? ¿Angélica se habría llevado a su hijo tras perder la custodia? Existía posiblemente un motivo para extraer al niño de ese hogar y podérselo llevar. ¿Sería posible que la madre del pequeño Alexis lo hubiese secuestrado después de perder su custodia? Esa era la pregunta que todos se hacían en San Cayetano. La investigación de las autoridades tendría un giro inesperado. Ya regresamos. Las historias, las anécdotas y los detalles no contados de las mentes criminales y los reporteros detrás de esta historia, encuéntrelas en podcast. El Rastro Podcast, el primer programa de investigación criminal colombiana llevado a uno de los géneros favoritos en las plataformas de audio, el True Crime. A partir de este momento y en el código QR pueden oír las historias de El Rastro y material exclusivo narrado por Manuel Teodoro. El niño Alexis Delgado estaba desaparecido. Al no encontrar ninguna pista del pequeño en los alrededores de la finca donde vivía, pues la policía de Cundinamarca empezó a contemplar un posible secuestro del menor de edad. Dirigieron todas las miradas a Luz Angélica Ramírez, la madre del pequeño. Ella se convirtió en la principal sospechosa debido a los constantes problemas que, según los testigos, tenía con su hermana Jamie Catherine Ramírez y con su cuñado, Carlos Steven Herrán. Ellos dos tenían la custodia legal del menor de edad. Pero la investigación tomaría un camino inesperado que involucraría a más sospechosos. Así continúa esta historia de Laura Hincapié en Los Brazos Equivocados. Hay niños que llegan al mundo librando batallas que no eligieron. Seres inocentes que desde su nacimiento son víctimas de la pobreza y el abandono. Esa era la historia de dolor que cargaba el pequeño Alexis Delgado, de solo 2 años, y que el subintendente Wilson Cárdenas investigó en medio de la desaparición del menor. Era un niño de 2 años de edad que venía con unos problemas disfuncionales de su hogar. La tarde del viernes 18 de octubre de 2024, el niño desapareció de esta finca donde vivía, anclada en las montañas de la vereda Los Ríos, en el municipio de San Cayetano, Cundinamarca. Fue extraño porque el niño era conocido en la región y porque en el campo pues es muy extraño que pase esta situación. La última persona que vio al menor fue su tío político Carlos Steven Herrán. Carlos Steven nos manifiesta que él, entre las 5 o 6 de la tarde, se percata que el niño no está, que lo habían sacado o raptado de su hogar de residencia.
Herrán era la pareja de la tía del menor, Jamie Caterine Ramírez. Ambos tenían la custodia del pequeño tras una decisión de la comisaría de familia de Tocancipá, Cundinamarca, donde vivía la mamá del niño, Luz Angélica Ramírez. La madre biológica posiblemente traía problemas de drogadicción y adicción. Y ese fue uno de los motivos por los cuales le entregaron la custodia a la tía, a la hermana de ella. Este documento de la comisaría de familia de octubre de 2022, cuando Alexis tenía 8 meses de edad, dejó por escrito su decisión de separarlo de su madre y delegar su cuidado a su tía Jamie, de 17 años, quien se haría cargo de su crianza, y a su pareja Carlos Steven, quien asumiría la responsabilidad como adulto. Ambos firmaron y asumieron estos compromisos. Dedicarle mi tiempo, educarlo correctamente, llevarlo a los controles periódicos de salud y vacunación. Ayudarlo en lo que él necesite. Estaré pendiente de todos los procesos con el menor. El investigador Cárdenas pudo confirmar que dichas promesas no se quedaron en el papel. La joven pareja decidió irse a vivir al campo de San Cayetano, donde le ofrecieron un hogar estable al niño y a su hija recién nacida. Se veían felices, la verdad se veía una familia bien. Brian Rodríguez era uno de los vecinos más cercanos a la pareja en la vereda Los Ríos. ¿Usted cómo veía al niño con ellos? ¿Veía que el niño estaba bien? Sí, el niño se veía bien, bien cuidadito, gordito, parejito, estaba bien. Yo pensé que era hijo de ellos dos porque se veían bien, unidos. Carlos Steven, un joven de 26 años, oriundo del Tolima, trabajaba como mayordomo de esta finca. Era una persona activa que trabajaba, que ordeñaba, que madrugaba. Hacía como bien sus labores, cumplía como con todo al pie de la letra la norma con las personas. Mientras Jamie se encargaba de las labores del hogar y de cuidar al pequeño Alexis y a su otra hija. Erika Rodríguez, otra de sus vecinas, los recuerda como unos jóvenes muy luchadores. Una pareja estable, pues el muchacho se veía juicioso, trabajador. Él era muy bien tanto con la esposa como con los niños. La desaparición del menor alarmó a la comunidad, precisamente porque se trataba de una familia tranquila que no tenía enemigos. Volantes como estos, con la foto del pequeño Alexis Delgado, se ubicaron aquí, en todas las calles del municipio de San Cayetano, Cundinamarca. La noticia de la desaparición del niño de 2 años conmocionó a todos los habitantes de este pueblo, donde rara vez ocurre un hecho de violencia. Se reunieron muchísimas veredas para ayudar con la búsqueda. Había demasiada gente que estaba pues preocupada por el estado del niño porque no sabíamos nada, la verdad. Aunque la primera hipótesis de las autoridades apuntó al que el menor quizás se había perdido jugando en estas montañas rocosas, tras varias horas de búsqueda de más de 70 uniformados y de decenas de campesinos que se unieron a las pesquisas. ¿No había en esta zona ningún rastro del niño? No, nada, ni decir que es que encontramos un pedacito de ropa, algo, no, nada. Al no encontrar ninguna pista del pequeño en esta zona, el olfato del subintendente Cárdenas apuntó hacia otro camino. Un posible secuestro del menor. Dentro de la información que se venía recolectando por parte del señor Carlos Steven Herrán y por su esposa, es que el niño había sido raptado. También porque él nos informó de que se habían perdido algunas prendas de vestir del niño. ¿Qué enemigos podría tener esta joven pareja capaz de llevarse al niño a la fuerza de su casa?
En su indagación por resolver este interrogante, el investigador conoció estos videos. Yo tengo derecho a ver a mi hijo cuantas veces yo quiera. En uno de ellos se escucha a Angélica preguntándole a su hermana Jamie y a Carlos Steven con quién habían dejado a su hijo. ¿Usted con quién tiene los niños ahorita? ¿Allá con quién? ¿Quién los está cuidando? En esta otra grabación aparece Angélica, según ella, visitando a escondidas al pequeño Alexis. Dime un besito. Hola, mi amor, hijito hermoso. Mira, yo soy su mamá sí lo quiere. Y preguntándose por qué Carlos y Jamie no estaban cuidando al niño. ¿Y el bebé está solo? Tan solo, yo no veo ni la Jamie, ni Carlos, ni... Aunque los videos fueron grabados un año antes de la desaparición del menor, el investigador confirmó que durante los meses siguientes continuaron las arengas protagonizadas por Angélica y su inconformidad por haber perdido la custodia de su hijo. La señora Angélica venía insistentemente preguntando por el niño, dónde estaba, y también manifestaba su deseo de recuperar nuevamente la custodia. ¿Era probable entonces que la madre biológica, digamos, para poder estar con el niño se lo hubiera llevado? Sí, claro, totalmente, porque ella manifestaba que no le estaban dejando ver el niño. El paso siguiente fue entonces entrevistar a Luz Angélica, quien llegó hasta la finca donde había desaparecido su hijo. Pues a mí me llamaron, rápido me vine para acá, aquí a la casa donde ellos vivían con mi hermana y el niño, y el esposo. La mujer se mostró sorprendida por la desaparición del menor e incluso le pidió explicaciones a su cuñado Carlos, quien lo tenía a su cargo ese día. Él me dice, no, yo no sé nada, el niño se desapareció. Yo pensé que se lo había llevado a usted. Le digo, pero ¿cómo me va a decir eso? Si el niño está a cargo y bajo sus responsabilidades con mi hermana. La madre del niño fue interrogada por la policía sobre estos videos y sus constantes conflictos con su hermana y su cuñado por la custodia del niño. Yo le dije a ellos, qué pena decirle esto, pero yo no me lo he robado y yo no he sido una delincuente, es mi propio hijo. Aunque Angélica reconoció que sí estaba inconforme con la decisión de la comisaría de quitarle al pequeño Alexis y por eso buscaba la forma de estar cerca de él, insistió en que sabía que no podía llevárselo a la fuerza. Lo que pensó la policía, Angélica, es que de pronto usted en el desespero de poder ver a su hijo se lo había llevado. Sí, eso tal vez pensarían ellos, pero yo no. A mí me gustaría era hacer todo lo correcto y lo justo, con ley. No para tener un problema de que un secuestro no. La versión de Angélica la respaldó su madre, Eva Rodríguez, abuela del pequeño Alexis. Ya no se va a robar el bebé. Ella pensaba ir a trabajar, ahorrar plática y ir a recuperar a su hijo porque ese era el pensado que él ya tenía. Eva explicó que su hija sí buscaba tener de nuevo la custodia del pequeño, pero de forma legal, aclaró. Y ella estaba muy juiciosa, muy obediente, ya había dejado los vicios, ya. Precisamente el día de la desaparición, Eva le contó a la policía que su hija estaba trabajando en una finca lejos del lugar donde estaba el niño. Una versión que pudo confirmar el subintendente Cárdenas. Se pudo comprobar que sí estuvo trabajando, que no se encontró ese día por cercanías a la finca o por lo menos en la vereda. Aunque en su amplia experiencia, el investigador sabía que no podía descartar del todo a Angélica, sí se vio obligado a mirar hacia otros posibles sospechosos. Empezamos otra vez la línea investigativa con la última persona que había tenido contacto con el niño. En este caso había sido Carlos Steven Herrán y empezar a verificar las versiones que él nos estaba dando. Carlos había informado a la policía que la tarde del viernes 18 de octubre de 2024 dejó al menor durmiendo en la finca mientras él terminaba el ordeño de las vacas y cuando regresó aseguró que el niño ya no estaba. Pero al verificar su declaración con vecinos del sector, algo no encajaba. La versión de Carlos Herrán no concordaba con los tiempos en que habían observado al niño en compañía de él. En esta tienda, ubicada a 1 kilómetro de la casa donde vivía el niño, afirmaron haber visto a Carlos la noche de la desaparición tomando licor.
Las personas que aquí nos manifiestan es que Carlos Herrán ese día estuvo acá, pero solo. Lo más sospechoso para el subintendente Cárdenas es que a la hora en la que Carlos estuvo en esta tienda, se suponía que el menor ya estaba desaparecido. Y según Erika Rodríguez, dueña del lugar, Carlos dio otra versión. Ese día él se sentó ahí en la sala y le pregunté por el niño. Él me dijo, no, yo lo dejé en la casa mirando televisión. Le dije, ¿no le da miedo dejarlo solo? Me dijo, no. ¿Se notaba que él estaba consumiendo licor? Sí, él estaba en medio de los efectos del alcohol porque, pues, o sea, se nota. Además de las versiones contradictorias de Carlos, su comportamiento durante la búsqueda del menor en los alrededores de la finca resultó algo extraño, incluso para sus vecinos. Toda la gente moviéndose por un lado, entrando, saliendo y de vueltas por toda la finca. Y a mí se me hacía extraño, él se veía normal, ahí en la entrada de la casa, recostado en una piedra, tomándose un tinto y no mostraba como esa preocupación. ¿Usted no lo vio preocupado? No, para nada. Tranquilo, normal. O sea, en pocas palabras, como cuando le pierde a uno una gallina, la verdad. En medio del silencio tenso que pesaba en estas montañas rocosas, la actitud sospechosa de Carlos generó un ruido ensordecedor que el investigador Cárdenas no pasó por alto. Después de ver estas actitudes de Carlos, se le empieza a indagar nuevamente dónde está, qué pasó. Una ráfaga de preguntas sin tregua fue la táctica de presión que utilizaron los policías con Carlos Steven. Él ve que ya las autoridades estamos ahí más encima de él, nuevamente preguntándole, por favor indíquenos qué fue lo que pasó, cualquier persona puede haber cometido un error, nosotros le creemos a usted. Y como ese hilo que suele romperse por el lado más delgado, finalmente Carlos Steven decidió hablar. De una manera voluntaria, dice que el niño se le había caído del caballo. El caballo le había pasado por encima y que él no había podido haber llevado al niño al hospital porque el caballo se había dado la huida. ¿El pequeño Alexis tuvo entonces un accidente? ¿No era cierto que había desaparecido de la casa? ¿Dónde se encontraba realmente el menor? La nueva versión de Carlos Steven solo le daba un dramático giro a este caso. También estaba a punto de revelar el horror que padeció el menor. ¿Por qué el tío político del menor, Carlos Steven Herrán, cambió su versión y ahora aseguraba que el menor de edad había tenido un accidente? La policía comenzó a sospechar que él estaba ocultando algo. Ya regresamos. Aunque en un comienzo Carlos Steven Herrán, el tío político del menor Alexis Delgado, aseguró a la policía que el niño había desaparecido de la finca, de repente cambió su versión. Confesó que en realidad había sufrido un accidente al caerse de un caballo. Una versión que generó muchas dudas. Lo que las autoridades descubrieron después fue una historia de horror. Un caso aberrante contra un pequeño de tan solo 2 años que revelaría el lado más cruel de la condición humana. Así termina esta historia de Laura Hincapié en los brazos equivocados. En Colombia, donde hay familias que luchan eternamente contra la impunidad, parecería que zonas alejadas y remotas como esta, el campo de San Cayetano, Cundinamarca, terminarían siendo invisibles para los ojos de la justicia. Pero la lucha por honrar la memoria de un alma inocente logró que la neblina de estas montañas se despejara para mostrar con claridad la verdad detrás de la desaparición del pequeño Alexis Delgado. Cuando no se sabía nada del paradero del niño de 2 años, el subintendente Wilson Cárdenas recibió un testimonio y
sacaría a la luz lo más bajo y cruel de la condición humana. Carlos Steven, al ver ya la presión y que ya las autoridades estamos ahí más encima de él, dice que efectivamente el niño se le había caído del caballo. Carlos Steven Herrán, tío político del menor, cambió de repente su versión de que el niño se había desaparecido de la casa. Él dice que se encontraba en la tarde del viernes tomando allá en la tienda, recogió al niño, lo subió en el caballo, que se le había caído acá entrando a la finca, el caballo le da una patada en la cara y que el caballo, dentro de su miedo, lo había pisoteado. Carlos confesó que Alexis no había desaparecido ni estaba secuestrado. Había resultado, según él, gravemente herido en un accidente con un caballo. Y que él no había podido haber llevado al niño al hospital porque el caballo se había dado la huida. Que le dio mucho miedo y que él prefirió dejar al niño ahí acostadito, limpiarle la sangre y ya esperar. El nuevo testimonio del hombre, quien tenía la custodia legal del menor, le dio un giro inesperado al caso. El policía quedó petrificado. De inmediato dudó de esa versión y le ordenó a Carlos Steven que revelara finalmente dónde estaba el niño. Él accede a decirnos la ubicación exacta de donde se encontraba el cuerpo sin vida del niño Alexis Delgado. Era un hecho doloroso e inexplicable. El pequeño Alexis había muerto. Cerca de las 3 de la tarde del domingo 20 de octubre de 2024, 48 horas después de la desaparición del menor, el equipo de criminalística de la policía de Cundinamarca se desplegó en las rocosas montañas de la vereda Los Ríos. En esta especie de cueva ubicada aquí, en plena cima de la montaña, finalmente fue hallado el cuerpo del pequeño Alexis Delgado. Después de una ardua búsqueda, las autoridades encontraron el cuerpo del niño de apenas 2 años, con graves señales de violencia. Se encontraba en esta gruta en posición de cúbito abdominal, pero afortunadamente el cuerpo del niño se alcanzó a sostener, quedó incrustado entre estas 2 piedras y su cabecita. El hallazgo fue escalofriante y llevó a que los uniformados se hicieran una pregunta urgente. ¿Realmente el niño había muerto por la caída de un caballo, como lo aseguraba Carlos Steven? A simple vista, ¿ustedes pudieron notar, subintendente, que el niño había sido víctima de violencia? Claro, el niño presentaba signos de violencia, por lo menos en su parte de la cara presentaba un hematoma, posiblemente de la fricción de una mano tratándolo de callar. Y en la parte de su cuerpito también presentaba bastantes hematomas. Esos no parecían ser los golpes que deja un supuesto accidente. Aquí, intuyó el investigador, había pasado algo muy grave. Que el cuerpo del niño encontramos con tierra y algunas piedras encima. Esto que nos dejaba también observar que Carlos Herrán intentó ocultar el cuerpo con la vegetación. ¿Qué había ocurrido realmente? ¿Qué había hecho el tío político con un niño de apenas 2 años de edad que estaba bajo su custodia? Para la madre del pequeño Alexis, el mundo se partió en 2. Ni siquiera lo pude ver ni vivo ni muerto porque lo enterré y no pude ni siquiera mirar el rostro en su ataúd. Ni siquiera el derecho de verlo muerto, por lo menos su rostro. Nada, no lo pude ni ver. Luz Angélica Ramírez, una mujer con múltiples ausencias y tristezas, ahora sumaba el drama más grande para una madre, perder a su hijo. Ya tenemos un cuerpo, ya no estamos hablando de una desaparición, sino de un homicidio agravado porque es un menor de edad. Entonces ya le decimos a él que por favor nos tiene que acompañar hasta las instalaciones policiales con el fin de ser escuchado mediante una diligencia y que por favor diera claridad a los hechos, todo era muy confuso. Para los familiares del niño, como su abuela Eva, surgían muchas preguntas. Nosotros dijimos, si el niño se hubiera caído del caballo, eso, ¿por qué el ligero no llamó a los vecinos? Ayúdenme con el niño, que esto y esto me pasó, pero nada.
Solo el examen que realizaría el Instituto Nacional de Medicina Legal podría determinar si Carlos Steven estaba mintiendo o no y si habría pruebas para emitir una orden de captura en su contra. El 24 de octubre de 2024, 4 días después del hallazgo del cuerpo del pequeño Alexis Delgado, la necropsia confirmó lo que ya sospechaban. Este dictamen pues, nos permite descartar por completo que el niño sufrió un golpe por una caída o por una herida de un caballo. Pero ni los mismos policías dimensionaron el horror que descubrirían. El niño sufrió tortura, abuso sexual, e inclusive en uno de los posibles golpes de la tortura fue que se produjo su muerte. El examen reveló heridas en el cuerpo del menor producto de un aberrante abuso sexual y otros detalles macabros que el rastro omite en este programa por respeto a la memoria de Alexis y su familia. Según el resultado de medicina legal mayor, ¿cómo fallece el niño? El niño murió por un golpe y fue un golpe contundente, puede ser un golpe contra una pared. Se trataba de un crimen con un nivel máximo de sevicia, cometido por el hombre a quien se le entregó la custodia legal del menor de solo 2 años. El paso siguiente era su inminente detención. La fiscal nos envía la orden de captura para nosotros poder ir y buscar al autor de este lamentable hecho. Ese mismo 24 de octubre de 2024, cerca de 20 uniformados se dirigieron a zona rural del municipio Mesitas del Colegio en Cundinamarca. Herrán Rodríguez Carlos Steven, le voy a leer la orden de captura por los delitos de homicidio agravado en concurso heterogéneo con acceso carnal violento, en concurso heterogéneo con tortura agravada. ¿En algún momento él acepta lo que había hecho? ¿Él les dice algo a ustedes? No, cuando lo capturamos, él siempre guardó silencio. Al día siguiente fue presentado ante un juez de San Cayetano. En una audiencia virtual, la Fiscalía Primera Unidad de Vida de Zipaquirá le imputó los delitos de homicidio, tortura y acceso carnal violento con menor de 14 años. Sin embargo, Herrán no aceptó los cargos y la justicia tuvo que iniciar un juicio en el que la Fiscalía presentó pruebas contundentes de su culpabilidad. De acuerdo con la investigación, la Fiscalía pudo demostrar que fue en esta casa donde Carlos Steven Herrán terminó abusando sexualmente, torturando y asesinando cruelmente al pequeño Alexis Delgado. De acuerdo con la investigación, el aberrante crimen habría ocurrido la tarde del 18 de octubre de 2024. En esta habitación donde dormía el niño fue hallado un trapero. Al aplicarse el reactivo Blue Star dio positivo. En este caso podría tratarse de sangre, saliva o semen. En esta cama, unas fundas igualmente dieron positivo para el reactivo Blue Star. Estas pruebas les permitieron a los investigadores reconstruir cómo fue el crimen. Ese viernes, Carlos Steven Herrán, él aprovechó que su esposa no se encontraba en el inmueble para cometer su delito. Lesiona al niño, lo accede sexualmente, posterior a eso le cega la vida, lo deja acá un momentico, mientras él sale nuevamente, se deja ver de los vecinos. Y en la noche, con la misma frialdad que cobija estas montañas, arrojó el cuerpo del niño en una gruta, buscando que se perdiera en la profundidad del bosque. Entonces él encontró que la única salida era asesinar al niño y silenciarlo. ¿Por qué? Porque se podía corroborar que efectivamente el niño venía siendo accedido. Tras revelarse la crueldad que padeció el pequeño Alexis, en las audiencias preparatorias del juicio, Carlos Steven Herrán finalmente se rindió. Pedí perdón a Dios por lo sucedido, pedí perdón a la familia de la víctima
a mi familia, a ustedes presentes en esta audiencia y a todo el mundo les pido perdón de corazón. Que ese señor se va a pudrir en esa cárcel, porque él mismo se echó la soga al cuello, haciéndolo como violando y torturando a mi hijo. El hombre se acogió a una sentencia anticipada que le fue impuesta el 20 de junio de 2025 por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca. Para una pena a imponer de 680 meses de prisión. 56 años y 6 meses de prisión por el abuso sexual, tortura y cruel asesinato del pequeño Alexis Delgado, una de las condenas más altas proferidas en Colombia. Una pena que Carlos Steven paga en la cárcel de máxima seguridad El Barne en Boyacá. Que no le arrebajen nada y que pague todos esos años que le dieron. Eso es lo que yo siento. En este momento, que él sufra en la cárcel, pague todo lo que él hizo. Pero, ¿cuál es el motivo detrás de este atroz crimen? Aquí estamos frente a una parafilia, una desviación sexual en donde él sentía placer por estar con un menor de edad. Consultamos este caso con el perfilador criminal Jeffrey Garavito. ¿Cómo se explica que una persona que tiene al cuidado un niño de 2 años y que incluso es como su padre, como su padrastro, un día decide torturarlo, violarlo y asesinarlo? El hecho que esta persona haya convivido durante un par de años con el niño, pues incrementó la forma o de pronto el morbo, porque era la persona que lo cambiaba, que lo bañaba, y pudo haber tenido ese detonante al finalizar y causarle la muerte en ese momento, pero pudo haberse alimentado durante bastante tiempo. El Rastro le solicitó una entrevista a Carlos Steven Herrán, pero no aceptó. También buscamos a Jamie Caterine Ramírez, quien era su pareja y tía del niño, pero no fue posible concretar una entrevista. La mujer, sin embargo, nunca fue investigada ni señalada por este hecho. A pesar de la condena ejemplar, para esta madre, sin embargo, queda una cuenta pendiente. Porque el mismo Estado que debía proteger a su hijo no advirtió el peligro que corría al entregárselo a este hombre. Todo el tiempo me lo negaron, todo lo que se inventaron. Que yo había caído en una drogadicción cuando ni siquiera tampoco pasó. Ni siquiera Comisaría Familia tampoco me hizo una prueba de opio. Todo es falso lo que hicieron. En la personería de Tocancipá, precisamente se adelanta una investigación a los funcionarios de la Comisaría de Familia que decidieron entregarle el menor a Carlos Steven Herrán por ser la pareja de la tía del niño, Jamie Caterine Ramírez. Y hay que entrar a revisar qué visitas hizo la Comisaría de Familia a este hogar, qué visitas se solicitaron en San Cayetano y por qué estas visitas no detectaron el potencial error que se estaba cometiendo al dejar el niño en manos de un asesino. Para el personero Juan Sebastián Segovia es un hecho reprochable. El Estado le falló a Alexis. Y permitió que lo terminaran asesinando después de muchos meses de sufrimiento y maltrato. Aquí hay que decirlo, el Estado le falló. El Rastro le solicitó una entrevista al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para conocer su posición frente a este caso tan grave, pero no obtuvimos respuesta. Me quitaron el derecho de ser la mejor mamá del mundo porque él era muy feliz conmigo cuando estuvo esos 8 meses de vida conmigo. Él nunca estuvo triste. En estas montañas de San Cayetano, aún permanece el eco del horror, de una tragedia que esta tierra jamás olvidará. Yo lo extraño mucho, mucho. Yo a veces cuando me pongo a recordar, me parece ver. Porque cobró la vida de un niño indefenso, que en la búsqueda de un hogar, de una familia. Sus risas, cuando él me abrazaba, cuando él me besaba. Cayó en los brazos equivocados, en los más crueles y despiadados. Te amo. Nosotros siempre lo vamos a adorar.
y recordar